El trabajo en plataformas como Uber sigue siendo una opción a considerar por muchas personas que buscan una forma de tener ingresos adicionales. Una de esas personas es uno de nuestros suscriptores, el cual hizo una contribución a este canal para que revisáramos las diferentes opciones que hay de carros en el rango de los 40 millones de pesos que sirvan para trabajar en Uber, pero a la final lo que más busca es que no solo sirva para trabajar en Uber, sino que tenga buena altura al piso, ya que por donde transita usualmente o por donde va a transitar, pues el terreno no es muy bueno. Así que vamos a hacer una rápida revisada en las diferentes opciones para ver qué sirve, qué no sirve, y a la final daré la que es para mí la mejor opción según las necesidades de nuestro suscriptor. Cuando se piensa en trabajo en plataforma, los carros pequeños como el Kia Picanto suele ser una de las primeras opciones a considerar, y de hecho nuestro suscriptor fue una de las opciones que más me pidió. La verdad es un carro que sí sirve mucho para este tipo de trabajo, ya que es bastante fiable, es un carro que va a resistir el tipo de uso intenso. Segundo, es muy económico de consumo con un rendimiento promedio en ciudad, eso sí, ciudades planas, de alrededor entre 50 y 55 kilómetros por galón. Por el lado de la fiabilidad, es un carro que casi no molesta, pero cuando se daña resulta muy fácil y económico arreglar. Nuestro suscriptor también pide que sea un carro que se vea bien para su esposa, ya que es la persona que lo va a manejar, y en ese aspecto el Picanto es un carro muy bonito. Pero cuando nos vamos a la altura al piso, cuando se necesita pasar por terrenos feos, el Picanto no es la mejor opción. Es bajito y la suspensión digamos que no está muy hecha para ese tipo de terrenos. Así que el Picanto y otras opciones muy parecidas como el Spark GT o el Hyundai i10 o Gran i10 son carros que tienen buenas características para trabajar en plataformas. Son fiables, son económicos de consumo, son económicos de mantener y de arreglar, pero no son exactamente carros muy altos, y si el terreno llega a ser muy feo, pues lo va a estar golpeando constantemente por debajo y la suspensión va a ser un daño recurrente. Por lo que si esto fuera un top, estos tres carros estarían en la parte más baja del listado, ya que a pesar de ser muy buenos, en este caso en particular que se necesita un carro que sea un poco más alto, pues terminan siendo descartados. El Chevrolet Beat también es una opción a considerar en este rango de presupuestos, pero claro, estamos hablando técnicamente de un Spark GT con baúl, así que a pesar de que en la parte trasera se ve mucho más alto, la parte delantera es igual de alta a un Spark GT, así que por los mismos terrenos donde el Spark GT va a sufrir, el Chevrolet Beat también lo va a hacer. Aunque debo decir que para trabajo en plataformas, un carro como el Beat resulta un poco más útil gracias a su maletero de 390 litros. Con el cual cierto tipo de pasajeros que suelen llevar carga un tanto voluminosa, como maletas, entre otras cosas, pues resulta un poco más práctico. Pero si aún así nuestro suscriptor considera alguno de estos carros como opciones de compra, debo decirles que con ese presupuesto de 40 millones de pesos tal vez podría estar considerando lo que es un Kia Picanto modelo 2017, más allá sería realmente difícil conseguirlo. Un Hyundai i10 o Gran i10 máximo hasta 2016, recuerde que en adelante todos fueron taxis. En cuanto al Spark GT y el Chevrolet Beat, pues dependiendo la versión, si es la más básicas, puede conseguirse incluso hasta un 2021, en las versiones full equipo de pronto un 2019. Otra opción que suelo recomendar cuando se necesita trabajar en plataformas es el Nissan March, que a pesar de tener un motor de 1.6 litros, que muchos podrían llegar a pensar que es dragón de gasolina, la verdad estamos hablando de un carro que llega a ser muy económico de combustible y especialmente bueno para trabajar en plataformas cuando se trabaja en ciudades con calles muy empinadas, ya que al tener más potencia y más torque, permite que el carro ande un poco más desahogado y conserve su rendimiento en combustible, cosa que no le pasa por ejemplo a carros con motor pequeño como el Spark GT o el Kia Picanto, que en ciudades empinadas se pueden volver tragones de gasolina. Aunque claro, si comparamos el tema del espacio, la comodidad y sobre todo y más importante la altura del piso, el Nissan March no es muy diferente a las opciones anteriores. Y en cuanto al aspecto, a mí el Nissan March siempre me ha parecido un carro más bien feito, o al menos mucho más feo que un Picanto o un Spark GT. Así que para el caso particular de nuestro suscriptor, este también estaría en la parte más baja del listado. Especialmente si tenemos en cuenta que a pesar de que es un carro económico de consumo con un rendimiento aproximado entre 45 y 50 kilómetros por galón, sí es un poco más comelón de gasolina que un Picanto, un Spark GT o un i10. Continuamos con el Mazda 2, otra de las opciones que le llaman mucho la atención a nuestro suscriptor, un carro bonito, muy femenino, eso sí, con buen equipamiento, buena calidad, buen desempeño, buena fiabilidad, excelente comercio y además no es muy dragón de gasolina, con motor de 1.5 litros, hace más o menos unos 45 kilómetros por galón en ciudad plana. Así que es un carro que tiene excelentes características para trabajar en plataforma y que se acopla mucho a lo que está buscando nuestro suscriptor. Pero cuando hablamos de andar en terrenos feos, el Mazda 2 no es exactamente la mejor opción. Es un carro bajito, es un carro cuya suspensión no está adaptada para terrenos feos y finalmente sus arreglos son significativamente más caros que cualquier otro carro que hemos mencionado en este listado.
Y es que resulta que todos los carros que hemos mencionado hasta el momento tienen una altura al piso que va entre los 14 y los 15 centímetros, lo cual es muy poco y obviamente en terrenos con muchos huecos, con piedras sueltas, con muchos reductores de velocidad, son carros que van a estar golpeando continuamente por debajo. Y si hay muchos huecos, la suspensión va a sufrir muchísimo, así que se van a necesitar hacer arreglos, hacerle mantenimientos más seguidamente. Y en el caso de Mazda, pues todos sabemos que sus piezas, a pesar de que son de mucho mejor calidad que la de los otros carros, pues siguen siendo también significativamente más caros. Y cuando trabajamos en plataforma, lo que buscamos es que los carros sean lo más económico posible en todos los aspectos, entre ellos los repuestos. Y ya que estamos con este gran filtro que es la altura al piso, pues resulta que otro carro muy usado en plataformas realmente es perseguido por esto porque es fiable, porque es económico en todos los sentidos, porque es amplio y cómodo, es el Chevrolet Sail y que además resulta muy barato de comprar. Pero es que cuando hablamos de altura al piso es uno de los peores. No solo es bajito, sino que el cárter viene muy abajo y está muy expuesto, lo que hace que en terrenos feos pues termine siendo golpeado fácilmente. Es muy fácil realmente romper el cárter de un Sail, botar el aceite, no darse cuenta obviamente de inmediato, es casi imposible darse cuenta de inmediato y pues cuando se bota todo el aceite se recalienta el carro, se daña el carro y bueno, sale pues bastante costoso lo que son los arreglos. Y por esta misma razón, otro carro que me gusta recomendar muchísimo para trabajar en plataformas y para mí el mejor carro para trabajar en plataformas, no solo por su fiabilidad, sino por su rendimiento de combustible, un carro que puede llegar a ser más de 55 kilómetros por galón en ciudad y que además es ligeramente más amplio que las otras opciones, pues estamos hablando de un carro que también en altura del piso está en el mismo rango de las demás, así que lamentablemente para este caso también se debe descartar, pero por otras personas que estén buscando carros de plataformas, esta es probablemente la mejor opción. Y así llegamos al Renault Sandero, un carro que es amplio, bastante comercial, robusto, con buena altura al piso, así que para pasar por terrenos feos es el mejor en este listado hasta el momento. Y además no solo es fiable, sino que resulta relativamente barato de arreglar cuando se daña. Por ende, el Renault Sandero parecería ser la mejor opción hasta el momento. Y de hecho es la tercera opción de nuestro suscriptor junto al Picanto y el Mazda 2, aunque como es para su esposa, dice que no le gusta mucho el diseño, tanto por fuera como por dentro, se ve muy ordinario, barato y burdo. Y la verdad es que sí, en temas de diseño y calidad de materiales, los Renault en general no son exactamente las mejores opciones. Aunque yo le daría un poco más de importancia al hecho de que no es exactamente un carro muy económico de consumo, obviamente es el más dragón de todo este listado con un rendimiento promedio de unos 35 kilómetros por galón en ciudad. Lo bueno que con su presupuesto de unos 40 millones de pesos podría estarse consiguiendo entre un modelo 2017 a un 2019, incluso con algo de paciencia, un modelo 2020, o sea, un modelo no tan viejo. Segundo, pues tiene esta principal característica, que es lo que está buscando, la altura del piso, lo cual le resulta bastante útil por el terreno que va a pasar. Con 16 centímetros de altura del piso, el Sandero es uno de los automóviles, digamos, más alticos, y no solo es alto, sino que también tiene buena robustez. La suspensión está especialmente diseñada para terrenos un poco más difícil de lo normal. Entonces, el Sandero, si bien no es un todoterreno, está muy lejos de eso, pues sí va a aguantar mucho más de lo que aguantar un Mazda 2 o un Picanto. Entonces, el Sandero, a pesar de que no cuenta con esa característica de diseño que tanto de pronto le llega a disgustar tanto a él como a su esposa por verse un poco feo y un tanto ordinario, pues el Sandero sí es una buena opción a considerar para este tipo de usos, aunque pues hay otras opciones que a mi parecer pueden llegar a ser un poco mejores, como por ejemplo el Volkswagen Gol o el Volkswagen Voyage, que tienen un tiro al piso similar al Sandero, solo que son más económicos de consumo y a mi parecer el Gol es un poquito más bonito que el Sandero. Claro, no es que haya mucha diferencia, pero a mi parecer el Volkswagen Gol es un poco más bonito. O el Voyage, que es el mismo Gol pero versión sedán, que vendría siendo como el equivalente al Logan, pues también resulta una mejor opción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de carros que llegan a hacer un rendimiento de unos 45 kilómetros por galón en ciudad. Así que pues hay una buena distancia en lo que es rendimiento, lo que significa un poco más de ganancias. Otra muy buena opción con también un rendimiento cerca de los 45 kilómetros por galón en ciudad es el Kia Soul, que no es exactamente el carro más bonito y muchas veces las personas le hacen el chai por el diseño cuadradito. Es un carro muy espacioso, muy cómodo y con una altura al piso similar a la del Sandero. Así que es un carro que también le va a servir para ese tipo de usos y que además tiene pues un muy buen rendimiento, o sea, que está cumpliendo básicamente con todas las características menos la del diseño. Entonces digamos que para mí sería la segunda mejor opción, porque definitivamente la mejor opción, la que cumple con buen consumo, con buena fiabilidad, con buen equipamiento, con un comercio tal vez no tan bueno, pero pues que lo va mejor que al Soul y que además que en diseño me parece a mí
bastante bonita. Y estamos hablando del Chevrolet Onix LTZ motor 1.4 litros, un carro que es más alto que el Sandero, que en diseño es mucho más bonita, que tiene buen equipamiento, que tiene, digamos, un desempeño más que decente en ciudad, que es muy económico de consumo, alrededor de unos 45 kilómetros por galón en ciudad y hasta unos 65, incluso 70 kilómetros por galón en carretera. Mucho más barato de arreglar que el Sandero, mucho más fácil de arreglar, es un carro bastante fiable. Este no tiene el mismo problema de la correa húmeda en su motor, ya que este trae correa seca, para los que muchos pueden estar confundiendo al Onix LTZ con el Onix Turbo. Muy espacioso tanto como un Sandero, pero mucho más cómodo, y además en su interior no se ve tan ordinario y barato como sí lo hace el Sandero. Por lo que definitivamente, y sin temor a equivocarme, yo consideraría que para nuestro suscriptor el Chevrolet Onix LTZ es la mejor opción y por gran diferencia. Y con su presupuesto se podría estarse consiguiendo hasta un modelo 2019. Y finalmente, y tal vez no dentro del listado de mis recomendaciones, porque para serles muy sincero, es un carro que a mí no me gusta recomendar, porque es un carro que pues tiene una pésima vejez, lo considero un carro de baja fiabilidad, pero que cumple con el resto de los requisitos. Y es por eso que, si bien no está dentro de mis recomendaciones, considero que sí debo mencionarlo, porque tiene buena altura al piso, porque es sumamente económico de consumo y muy barato de comprar porque casi no tiene comercio. Y estamos hablando del Renault Kwid. Pequeñito, muy económico, que recién o cuando está nuevo llega a ser incluso rendimientos muy cercanos a los 65 o más kilómetros por galón en ciudad. Es sumamente económico de consumo, solo que con el tiempo va perdiendo eficiencia y en su peor momento, por llamarlo de alguna forma, pues baja a unos 55 kilómetros por galón, que sigue siendo muy económico de consumo, bastante. Y en altura al piso es mucho más alto de lo que puede llegar a ser pues sus competidores como el Kia Picanto o el Spark GT. Con el presupuesto de los 40 millones de pesos fácilmente se puede conseguir un modelo 2022, 2023, incluso un 2024. Eso significa que con este presupuesto, pues el Kwid es el carro más nuevo que puede conseguirse. Es un carro que en equipamiento no lo hace mal, en seguridad pues tiene mejor equipamiento de seguridad que sus competidores directos en este listado. Digamos, tiene buenas características, pero el tema de la fiabilidad es un carro que pues yo siempre lo he cuestionado. Es un carro que pues dentro de las cosas comunes, y aquí vuelvo a resaltar, aunque a muchos no les importa que lo diga, que no es que pasen el 100% de los casos, pero sí es algo muy habitual: fuga de refrigerante, fuga de combustible, cascabeleos, algunos problemitas eléctricos. A pesar de que es un carro alto, la suspensión es sumamente delicada, es pésimo. Para mí es de los Renault con la peor suspensión que puede haber. Entonces son características que no le juegan muy a su favor, pero que de una u otra forma cumple con lo que está buscando el cliente. Y con esto terminamos el video. Muchísimas gracias a nuestro suscriptor que hizo una muy pero muy generosa contribución al canal. Muchísimas gracias por ese apoyo. Espero que le haya servido muchísimo la información, que se le hayan aclarado las dudas. Definitivamente, y vuelvo a repetir, la mejor opción que se puede comprar es el Onix LTZ. Un excelente carro para lo que está buscando, y para todos los demás. Realmente para trabajar en Uber es una opción bastante buena a considerar. Para los demás que no necesiten altura del piso, pues todos los carros que he mencionado son excelentes opciones para trabajar en Uber. No tanto el Sandero por temas de consumo, pero el resto sí son bastante buenos. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en una próxima.